Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, felicidades para todos ustedes en este glorioso día y que el Todopoderoso te cuide, te proteja y te bendiga. Y un consejo, no trates a la gente tan mal como te tratan a ti, trátales tan bien como tú eres. Últimamente, cada cual da lo que es. Y tú, antes que nada, eres un hijo, eres una hija de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Así que tratemos a los demás basados en esa identidad que nos da el saber que somos hijos de Dios. Qué hermoso es amar a la gente y qué rico es tratar a la gente también como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículo del 1 al 20. Interesante porque Marcos es un evangelista que se dedica a hablarnos mucho acerca de las acciones de Jesús. Sin embargo, en este capítulo 4 nos habla acerca de las enseñanzas de Jesús, sobre todo esas enseñanzas que Jesús dio a través de las parábolas. Recordemos que las parábolas simplemente son historias, son ilustraciones que contienen un paralelo o, si ustedes quieren, una diferencia, por así decirlo, una comparación, básicamente una comparación o un paralelo. Y Jesús utilizaba mucho este lenguaje, esta forma de lenguaje, ¿para qué? Para enseñarnos verdades espirituales que Él quería recalcar en nuestra vida. Y hoy nos habla de una de esas parábolas que es muy conocida, que es la parábola del sembrador. Y Jesús dice, por ejemplo, al principio dice, oigan esto, un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Otra parte de la semilla cayó entre piedras, otra parte de la semilla cayó entre espinos y por último cayó en tierra fértil. Y esta que cayó allí en tierra fértil, dice la palabra de Dios, creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron 30 granos por semilla, otras 60 granos y otras 100. Y añadió Jesús, los que tienen oídos, oigan. Pero luego, ¿qué hace Jesús? Explica básicamente qué es lo que significa esta parábola del sembrador. Por supuesto, ¿quién es el sembrador? El sembrador no simplemente es Jesús, el sembrador eres tú y soy yo. Cada vez que yo, por ejemplo, llego a ti y te proclamo la palabra de Dios, yo estoy siendo ese sembrador. Y por supuesto que la semilla es el mensaje, el evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios. Y Jesús nos habla de varias respuestas que nosotros los seres humanos, por supuesto, le damos a la palabra de Dios después de escucharla. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué será que cuando tú vas a un lugar a predicar o tú compartes un mensaje, hay personas que se conmueven, hay personas que se dejan tocar por el evangelio, hay personas que de inmediato se dejan interpelar por la palabra de Dios y como que esa palabra les lleva a hacer una pausa en su vida y a preguntarse dónde están en su relación con Dios y cuántas veces muchas conversiones vienen de allí, ¿no? Después de ser interpelados por la palabra de Dios, después de ser tocados por la palabra de Dios, como que hay un cambio, hay una transformación, hay una nueva vida. En cambio hay personas que escuchan la palabra de Dios y básicamente podemos decir, les entra por un oído y les salen por otra. Y como que a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué unos reaccionan abriéndose a la palabra y dejan que esa palabra como que eche raíces? No, en cambio otros simplemente no le ponen ningún interés. Pues bien, Jesús nos da la respuesta y escuchen lo que Jesús dice. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Sí, viene Satanás. Qué importante es entender esto. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en 1 Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y siguiente? Dice la palabra de Dios, y esto es muy fundamental que nosotros lo entendamos. Dice,
Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Eso es lo que hace el ladrón. El diablo es un ladrón y eso es lo que él hace. Él es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que hace? Robar la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tú escuchas la palabra de Dios y como que tú te animas por un momento? Pero ¿qué pasa? Llegas a tu casa o simplemente vas al trabajo y como que ya perdiste todo deseo. ¿Por qué? Porque tu enemigo, el diablo, anda buscando cómo robar esa palabra que Dios puso en tu corazón. Y dice la palabra de Dios, manténganse entonces que alertas, despiertos. ¿Para qué? Para que el otro no te robe lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Así como tú cuidas tu casa, cuidas tu carro, cuidas tus pertenencias, cuida tu corazón también. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando cómo robarte lo que Dios ha puesto allí. Pero dice la palabra de Dios allí mismo en el Evangelio de San Marcos, escuchemos, más adelante dice, otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Qué interesante. Yo he visto muchas personas, ¿no?, que están animados, vienen a un congreso, escuchan una predicación, se entusiasman, tienen gozo, quieren seguir al Señor, pero ¿qué pasa? Llega una prueba, llega una dificultad, llega el momento de la tribulación y de inmediato se apagan. De inmediato se apagan. ¿Por qué? Porque no había suficientes raíces. Mucho cuidado. No podemos tener una fe superficial. Nuestra fe tiene que ser una fe que eche raíces en la palabra de Dios, raíces en la presencia viva de Jesús. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 6. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él. Hay que echar raíces en Él, profundas raíces en Él. Nuestra fe tiene que estar enraizada en una persona que se llama Jesús. Cuando nuestra fe es una fe sin raíces, una fe superficial, ¿qué pasa? Que viene una primera prueba y de inmediato terminamos. No. Yo he visto muchas personas que ante las pruebas, ante las dificultades, ante los retos, ante los desafíos, ante las tribulaciones, ante los problemas, en vez de decrecer, por el contrario, crecen, se hacen más grandes, son desarrollados en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso es una fe firme. No es la fe que simplemente alaba y bendice a Dios cuando todo está bien. No. Es la fe que alaba, bendice, glorifica y adora a Dios aún en los momentos más difíciles de la vida. Y esa es la fe que tú y yo estamos llamados a proclamar, la fe que estamos llamados a vivir. Una fe que tiene raíces en Cristo Jesús. Y venga lo que venga, ahí estamos, de pie, firmes, caminando con el Señor. Nada nos detiene. Continúa diciendo el Evangelio. Otros son como la semilla sembrada entre espinos. Oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no los deja dar fruto. En otras palabras, reciben la palabra de Dios sí con entusiasmo, con gozo, pero los afanes del mundo pueden más que la palabra de Dios en el corazón de ellos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Podemos ser buenos católicos, podemos ser personas que queremos caminar con el Señor y entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, pero a veces cosas tan buenas como el trabajo, a veces es un obstáculo. ¿Por qué? Porque son los afanes de la vida, los afanes del mundo, que a veces se convierten, hay que decirlo, en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida profunda con Cristo Jesús. Por eso me encanta cuando el libro de los Proverbios dice en el capítulo 30, versículo 8, escuchemos esto, qué hermoso, ¿no? Dichos de Agur, hijo de Jaque de Masá. Agur habló a Itel y a Ucal de la siguiente manera. Mira lo que dice el versículo 8.
diciéndole él al Señor, dice, aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me hagas ni rico ni pobre, dame solo el pan necesario, porque si me sobra, podré renegar de ti y decir que no te conozco, y si me falta, podré robar y ofender así tu divino nombre. En otras palabras, Señor, yo no te pido ni riquezas ni pobreza, dame simplemente el pan necesario. Tengamos siempre eso presente, porque a veces los afanes de la vida nos pueden apartar muchas veces de Dios. Y por último, dice Jesús hoy, y esto es lo que más me fascina, por último dice Jesús en el versículo 20, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De esos, algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. Es decir, esa es la persona que recibe la palabra de Dios y se abre a la palabra de Dios. La persona que echa raíces en la persona de Cristo Jesús y comienza a dar buenos frutos. Esa es la persona que tú y yo estamos llamados a ser. Ojalá hoy esta palabra de Dios que hemos escuchado te anime a ti y te invite a abrirte cada día más a la acción de Dios. Qué rico es caminar con el Señor. Qué rico es poder decir como Pablo, es que todo lo considero basura a cambio de conocerlo, a cambio de ganarlo, a cambio de caminar con Cristo Jesús. Que nada en esta vida sea un obstáculo para que tú y yo nos encontremos con el Señor, para que caminemos con el Señor y seamos testigos del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hoy solamente puedo decirte que lo mejor que te puede pasar en tu vida es escuchar la palabra de Dios, es recibir la semilla de Él que te la ha proclamado con amor, con misericordia, y dejar que esa semilla empiece a producir el fruto que Dios desea en tu propia vida. Recibe la bendición de Dios ahora y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.